Está ya Víctor Ronquillo. Buenas tardes, Víctor. Hola Julio, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarte, saludar a Guadalupe, a Ricardo y al público que nos escucha. ¿Qué tal? Muy bien, gracias, Víctor. Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Víctor, Ricardo. Un placer, como siempre, estar con ustedes este jueves. Gracias. Gracias, Ricardo Ravelo. Buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Un saludo afectuoso para Guadalupe, para Víctor, para ti en lo particular también, y al auditorio que nos escucha también un saludo afectuoso. Gracias. Recuerden que aquí se vale interrumpir, interactuar, que tengamos una mesa movida y activa. Así es que, Guadalupe Correa, ¿qué tema de los que tenemos considerados, con qué tema quieres empezar para iniciar esta ronda de análisis? Bueno, es que tenemos tantos temas, sí. Pero mira, quisiera empezar un poco con este tema que ya nos tiene, pues, que hemos platicado demasiado, y me gustaría decir algo con relación a, pues, al CONACYT. Hay mucho que decir del CONACYT. Yo tengo muchas cosas que decir, no solamente del foro consultivo, sino también de las cátedras y de esta discusión que va más allá de pues simplemente un golpeteo entre dos visiones, ¿no? Creo que se ha visto bastante superficial esta discusión y bastante manipulada. Pero yo quiero hablar sobre el tema de delincuencia organizada, porque esta es una mesa de seguridad y me gustaría hablar porque creo que, como han dicho muchos académicos, como han dicho muchos analistas, y creo que no hay un consenso, obviamente, porque está muy polarizada la discusión, pero los que quieren ser de centro hablan sobre estas dos visiones extremas, ¿no? Que por un lado, esta cuestión de querer martirizar a unos funcionarios públicos que de alguna forma, de acuerdo a algunas investigaciones periodísticas, se tienen que hacer más investigaciones, obviamente, con respecto a la actuación del foro consultivo en todos estos años. Pero bueno, yo ya he comentado mucho eso, ya lo hemos comentado mucho, ya has hablado tú, hablaste mucho con Ricardo, pero está esta otra visión de la fiscalía, y yo como nadie he sido muy crítica del papel del fiscal. Todos sabemos lo que pasa, los problemas con la fiscalía, pero por el otro lado quiero poner en la mesa un tema que no creo que sea puesto en la mesa, y es la utilización de esta categoría de delincuencia organizada para referirse a lo que sucedió con el foro consultivo. Yo no soy experta en leyes, pero lo que sí entiendo, considerando el sistema judicial mexicano y cómo se construyen los casos, y he visto de manera muy cercana, porque he ido a Tapachula, y en Tapachula, cuando estudié el tema de trata de personas en esa ciudad, me pude dar cuenta cómo a las personas pobres, en casos muy concretos, las han acusado de delincuencia organizada. Y aquí es una cuestión importante por cómo se construye la definición de los casos, que bueno, que va a proceder o no, y esto ya depende de cómo se avance, ¿no? Nadie está haciendo una comparación, y yo no la haría jamás, una comparación entre el Mencho, el Chapo Guzmán y todo lo que sucede alrededor del narcotráfico o de crímenes relacionados con el narcotráfico, crímenes relacionados con organizaciones que se han dedicado a vivir de la extorsión, del secuestro y de la muerte, que han lucrado con la muerte. Esto también de la mano de autoridades que han avalado este tipo de acciones y que se han beneficiado de ellas. En el caso de las personas pobres, las que he seguido sus casos, muchas de ellas sus casos han sido presentados como delincuencia organizada. Y esto tiene que ver también con una definición internacional que se extiende al sentido de 3 o más personas que cometen una actividad que puede ser, o sea, se pueden ser privados de prisión por 4 o más años. Tendríamos que verlo y tendríamos que extenderlo, porque es un crimen grave, ¿no? Entonces, cuando 3 o más personas se unen para delinquir, pero es un crimen mayor, que esta es la parte donde en muchos países se ha adoptado los protocolos y las definiciones de Naciones Unidas. Lo que yo quiero decir es que es verdad. No se puede vincular o no se puede equiparar lo que pasa con el foro consultivo, con el Mencho o con el Chapo Guzmán, pero creo que hemos sido muy
digamos, muy superficiales al analizar esto. Y esto ayuda a martirizar a todo este grupo que de alguna forma se aprovechó de muchas de los recursos del CONACYT en varios años, ¿no? Y estamos hablando de administraciones que tienen que ver con, con este financiamiento a ciencia y tecnología. Lo que sí quiero decir es que también, así como estamos estamos cuestionando la utilización del término delincuencia organizada, cuando estamos hablando de los administradores que están relacionados con la academia, que participaron y que fueron parte del foro consultivo, también tendríamos que poner en duda, por ejemplo, en el caso de la trata de personas. Tuve la oportunidad en años anteriores de estar en la cárcel de mujeres en Tapachula. Y en este sentido se acusa a mujeres, y esto es otro tema, pero es importante decirlo, porque no solamente son estos personajes los que están siendo acusados, sino que así a veces se construyen los expedientes, que se destruyan y que esto no valga. ¿Por qué? Porque tiene que haber una cierta investigación, se tienen que presentar pruebas, llegan los abogados. En realidad creo que esto se ha manejado de una manera muy complicada. ¿Qué pasa con estas personas que yo vi en la cárcel de Tapachula? Eran mujeres pobres, eran mujeres que por haber estado en un prostíbulo, haber estado en un botanero donde había mujeres menores de edad que se dedicaban a la prostitución, donde había el caso de trata y una problemática muy importante que ha habido en México a lo largo de estos años que tiene que ver con la definición de la definición y la ley de trata de personas en México. Estas mujeres pobres llegan a ser acusadas de delincuencia organizada cuando estaban siendo cajeras o estaban limpiando, estaban trabajando en el bar, en el prostíbulo, donde de acuerdo a las investigaciones se daba la trata de personas. Y en muchos de ellos se daba así. Entonces, bueno, también no hay que ser tan superficiales al analizar este tipo de cuestiones y por esto martirizar a un grupo que definitivamente ya hay que estudiar más. Creo que tú mandaste un tuit sobre tanto dinero que se gastó en gasto corriente versus lo que se gastó en ciencia y tecnología. Eso es un delito, esto es un robo. Probablemente tendríamos que ver si con las investigaciones se prueba todo esto, que es delincuencia organizada o no. Bueno, no podría ser, pero bajo las definiciones hay algunas personas quizás la fiscalía, y no estoy justificando a la fiscalía, no estoy justificando esta definición, no estoy justificando los efectos que pueda tener o que podría haber tenido si la Corte hubiera aceptado esta integración del expediente, que fue integrado muy mal, como todo lo que ha hecho la Fiscalía General de la República en este sexenio, que no ha permitido realmente hacer justicia. Pero bueno, hay que pensar en esas personas pobres que han sido acusadas de delincuencia organizada, cuyos casos se encuentran congelados y que nadie dice nada. Porque aquí es una cuestión muy importante también, que tiene que ver mucho, y muchos de ellos, aquí se fabrican culpables en el país. En Tamaulipas hay muchas personas con las que he podido hablar que tienen familiares en la prisión alegadamente por cuestiones políticas, por rencillas políticas. Sí. Creo que aquí es muy importante considerar todo esto. El tema de delincuencia organizada se ha utilizado de una manera muy tibia, muy a la ligera, no solamente en México, sino en muchas partes del mundo. Entonces hay que ir más allá de la discusión. Gracias, Guadalupe Correa Cabrera. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas del tema en lo general? Bueno, ya no está por ahí. Ricardo, se nos escapó. Ricardo Ravelo, ya está ahí de regreso. Muy bien. 1, 2 y 3 tomada por Ricardo Ravelo. Ya lo vi. Oye, Ricardo, ¿qué opinas de lo que dice Guadalupe Correa? Que creo que toca temas muy interesantes. Y en lo general, ¿qué opinas sobre este tema CONACYT, Fiscalía General de la República, Foro Consultivo? Mira, Julio, bueno, coincido con lo que plantea Guadalupe. En realidad, podría hacer la comparación. Se persigue a estos investigadores, 31 investigadores, pero no se persigue al narco. Se integran expedientes por lavado de dinero, peculado, o delincuencia organizada, pero a Lozoya se le da un trato muy especial.
muy protegido, un testigo convenido. Se intenta una tercera solicitud de orden de aprehensión contra los investigadores, pero es incapaz el fiscal de, por ejemplo, emprender acciones para detener a criminales en Michoacán, en Guanajuato. Es decir, es un fiscal que viene trabajando como en los viejos tiempos priistas, ¿no? A la Gutiérrez Rebollo, muy selectivo, mezclando cuestiones personales, venganzas. Yo no descarto absolutamente nada de eso. Digo, estoy tocando un terreno muy subjetivo, pero hay elementos ahí de juicio que permiten considerar que es un papel muy desaseado el del fiscal, ¿no? Porque aquí se ensaña con un equipo de investigadores que, bueno, pueden estar implicados en actos de corrupción. Esto no es una defensa para ellos, pero bueno, una autoridad tendrá que determinar si realmente hay o no delitos. Por lo que yo he leído y entiendo, bueno, pues se gastaron 200 millones de pesos ahí en gastos de salario, en una base de 200 investigadores, perdón, de 31 investigadores, con algunos excesos, que la propia directora del CONACYT presentó la denuncia de hechos y de ahí el fiscal emprendió las acciones de delincuencia organizada. Digo, bueno, se tendrá que indagar, insisto, dónde quedaron esos 200 millones, en qué se gastaron, qué proyectos presentaron los investigadores, qué inventos, qué novedades en ciencia. Es decir, bueno, si se gastaron tanto dinero, pues tendrán que justificarlo, no solamente en los gastos, en viajes, celulares, comidas o sueldos o lo que sea, sino lo tendrán que también, bueno, acreditar en cuanto al trabajo que hayan hecho a lo largo del tiempo que utilizaron este presupuesto. Pero por otro lado, coincido con lo que dice Guadalupe, en el sentido de que, bueno, todo lo que tiene que ver con un mal uso de dinero, pues ya es delincuencia organizada, ¿no? Si alguien te regala $1 millón de pesos porque es tu amigo y es multimillonario y te dice, yo te quiero regalar $1 millón de pesos, y llega la fiscalía y te dice, oye, ¿de dónde lo sacaste? Pues es que me lo regalaron. Pues bueno, corre uno el riesgo de que también vaya a formar parte de un expediente por delincuencia organizada. Es decir, estos alcances legales lamentablemente se están aplicando a personas que pueden no tener nada que ver con delincuencia organizada, mientras los que sí tienen que ver con eso, pues están sueltos, generando desmanes por todas partes. Yo no conozco en este momento una sentencia firme importante por lavado de dinero o con personajes de cuello blanco. Es decir, si revisamos los penales, habrá que ver qué ha hecho el fiscal en materia de lavado de dinero, que en México, por supuesto, es un paraíso del lavado de dinero. Ahí está la industria de la construcción, construyendo torres de 100 pisos, 50 pisos, de a $2 millones, que ya están vendidos, comprados por venezolanos, colombianos, que vienen a comprar departamentos de lujo, y obviamente es lavado de dinero y no se investiga. Ahí está el dinero que se usa en el tema aduanero, que es efectivo, totalmente efectivo. Esta es una de las razones por la que, por ejemplo, cuando uno va al aeropuerto de la Ciudad de México a cambiar una cantidad en dólares o en euros, le dan pura morralla, es decir, billetes de A2, de A4, de A5, puro pedacito, porque los billetes de denominación mayor están reservados para este tipo de transacciones oscuras en el sistema aduanero. Entonces, no se investiga el lavado de dinero, pero sí se aplican, se enderezan investigaciones que desde mi punto de vista, en el caso del CONACYT, tiene todo el tinte de una venganza personal, de algo que está más allá de la legalidad, y que yo no creo que vaya a prosperar, porque ya le han rebotado dos solicitudes de órdenes de aprehensión por falta de elementos. Gracias, Ricardo Ravelo. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas sobre este tema que, bueno, pues de verdad que tiene múltiples aristas y que está en el centro de la discusión pública en este momento, Víctor? Bueno, quisiera no apartarme demasiado del tema, no generar
pues eso, ¿no? Muchos comentarios y reflexiones que van aludiendo a otras realidades, ¿no? Mira, yo creo que lo esencial es comprender algo que me parece fundamental. El quehacer científico y los científicos no son puros, están marcados por una subjetividad, por una intencionalidad, en ocasiones económica, política. Yo tuve la fortuna en mi estancia en la Universidad Iberoamericana de convivir con un grupo de científicos, algunos de ellos investigadores muy prestigiados, ¿no? Y esto era muy claro. En ocasiones pensamos que la ciencia no toma partido ni tiene vinculaciones con intereses particulares. Bueno, no podemos olvidar que existe en el mundo pues un criterio científico que ha generado el desarrollo de la ciencia partiendo de lo que puede ser la ganancia para el capitalismo. Esto es así. Entonces, creo que ahí hay un tema de discusión fundamental en términos de cuáles pueden ser los propósitos, los objetivos de un quehacer científico y una práctica científica orientada desde una perspectiva distinta al beneficio de las entidades que lucran con ese desarrollo. No quiero hablar de ninguna manera de lo que puede considerarse un regreso al estalinismo, ¿no? Ni a esas vertientes de la ciencia limitada, ¿no? Creo que esto es una discusión de fondo. Lo otro es que yo no encuentro en términos de lo que sabemos, porque además se conoce muy poco, solamente lo que se ha manejado en los medios, de la indagación. Hay por ahí un boletín de prensa que la Fiscalía General de la República envió, pero yo lo que encuentro no es una persecución a la práctica científica como tal, ¿no? Sino encuentro una serie de elementos, por lo menos de acuerdo a esa información que hemos conocido, que señala prácticas, digamos, administrativas que pueden considerarse incurrieron en delitos, ¿no? Y que además, pues lamentablemente, en estas prácticas no participaron exclusivamente, hasta donde sabemos, una o dos personas, sino que fue parte de una gestión administrativa mayor, ¿no? Entonces, creo que eso hay que ponderarlo. Lo otro, ¿de dónde viene todo este ruido, toda esta respuesta, todo este señalamiento de la persecución a los científicos? Bueno, pues viene sinceramente de aprovechar una coyuntura para generar, pues otra vez, una satanización o una demonización de López Obrador. Yo aquí he sido muy crítico de Gers Manero, pero también de la propia Fiscalía General de la República, ¿no? Ahora, lo otro que es muy importante, como siempre, ¿no? En términos de quienes modestamente nos hacemos preguntas sobre temas desde la perspectiva periodística, es una pregunta que es básica, ¿no? ¿A quién convino toda esta situación? ¿Quiénes se han visto beneficiados de ello, no? Bueno, la pregunta es, ¿qué originó esta denuncia? Sin duda, un conflicto que es muy claro entre la actual dirigencia del CONACYT con la anterior dirigencia del CONACYT. Hay un conflicto de fondo muy grande. Se ha documentado también el uso de recursos públicos en favor de estas empresas. Hay denuncias de cómo se manejaron en el entorno de lo que ocurría con los fideicomisos. Hay también, indudablemente, y esto no podemos dejarlo de lado, bueno, pues sin duda ya lo mencionaba Ricardo, ¿no? Pues bueno, el fiscal Gers Manero intentó en varias ocasiones postularse y ser aceptado como investigador por CONACYT y duele mucho que te rechace, ¿no? Entonces, bueno, yo no de ninguna manera estoy diciendo que esto es motivado por ello, pero algún ingrediente más habrá. Y luego lo otro, pues eso, ¿no? Lamentablemente sí considero que en este evento sí hay un uso de estos procedimientos jurídicos en favor de una
posición clara, política, cercana al actual régimen, ¿no? O sea, la directora del CONACYT, o la presidenta del CONACYT, es cercana al actual régimen, es uno de sus elementos distinguidos, por decirlo de alguna manera. Entonces, todo esto está en ese entorno. Y bueno, y nosotros lo que a mí me parece que hemos presenciado es también algo que a mí me parece que es sano y que es finalmente un debate que yo considero va más allá de la presunta o no presunta culpabilidad de estos personajes, sino tiene que ver precisamente con esa finalidad de la práctica científica, ¿no? Con esa finalidad del quehacer humano. Mira, Julio, yo nunca he tenido una beca del FONCA, y hasta la fecha he publicado 20 libros y sigo yo trabajando en muchos espacios de manera gratuita por el honor de hacerlo, como puede ocurrir en este caso. ¿Y sabes por qué lo hago? Porque estoy convencido de que lo que yo puedo hacer como ser humano está en función de hacer este mundo mejor, y no me he visto beneficiado de ello. En ocasiones he pagado por realizar mi trabajo y me siento muy orgulloso de ello. Esto me lo decía, y en eso coincidimos con algunos de estos investigadores científicos con los que tuve oportunidad de coincidir en esa estancia en la Universidad Iberoamericana, Julio. Pues Víctor Ronquillo, muchas gracias. Guadalupe Correa, ¿hay otro tipo de temas que están sobre esta mesa de seguridad para analizarlos? Y uno de ellos es el diálogo de alto nivel México-Estados Unidos, que está programado para el próximo 8 de octubre. ¿Qué significará ese diálogo de alto nivel? ¿Qué podemos esperar de ahí, Guadalupe? Bueno, vamos a ver qué podemos esperar, pero lo que sí es cierto, y esto el día de hoy, el día de ayer, estuvo como va a suceder esto. Y ya esto no solamente lo del 8 de octubre, sino ya hemos visto cuál ha sido el desarrollo de la relación entre México y Estados Unidos en esta administración. Y bueno, también con motivo de la proclamación de la independencia de México, el presidente de los Estados Unidos da un mensaje, México y Estados Unidos son amigos, y pareciera ser que manda, bueno, obviamente, va a mandar a 3 funcionarios de alto nivel a platicar con los funcionarios en el país. Él no viene, obviamente, él no va a estar presente, pero manda a su gente, y esto nos dice como esta relación tan ríspida que esperaban algunos, principalmente la oposición en México, entre México y Estados Unidos, pues no es así. Pareciera ser que Estados Unidos está contento, y dicen muchos también que lo que se espera es más de lo mismo, ¿no? México sigue ayudando a Estados Unidos a de alguna forma controlar los flujos en frontera sur, como ya lo hemos visto, y que con eso Estados Unidos va a estar contento. Pero esto es muy importante, también ver que obviamente México no tiene mucho para dónde hacerse. Estados Unidos, como ya lo hemos comentado en algún otro momento, está buscando una forma de reactivar una cooperación en materia de seguridad. No va a ser la iniciativa Mérida, quizás no va a ser el mismo formato, pero de alguna forma quiere seguir teniendo injerencia en las políticas de seguridad en México. En realidad, lo que pasó, por ejemplo, con el Telecan y el TEMEC fue simplemente una reestructuración, un cambio de nombre, pero continúa realmente el liderazgo de Estados Unidos en este tema. Yo creo, con lo que está sucediendo en México, que Estados Unidos también tiene muchas maneras de ejercer digamos, aunque López Obrador y el canciller Ebrard siempre se han querido hacer los malosos de que voy a poner una denuncia en contra de las empresas productoras de armas, que muy probablemente no pase nada, que es algo muy importante a nivel simbólico, pero en realidad, pues México está en una posición siempre de gran desventaja con Estados Unidos. Creo que esta administración sí ha hecho, de alguna forma, ha tratado de negociar, pero bueno, yo en esta reunión de alto nivel espero, pues muy probablemente, acuerdos que van a ser muy amistosos. Yo creo que el único punto complicado en la agenda México-Estados Unidos va a ser el tema energético. Y este va a ser crucial,
porque Estados Unidos, con su plan de inversión, Build Back Better, volver a construir mejor, está basada toda su nueva reconversión y toda esta manera de poder salir de una crisis después de la pandemia y después de toda una serie de problemas después de la crisis de 2008, va a ser la reconversión a energías limpias. Y ahí es donde tenemos que ver cómo Estados Unidos va a ejercer su presión. Creo que en los otros aspectos no espero nada distinto. Yo espero que Estados Unidos y México van a seguir. ¿Por qué? Porque México siempre tiene que decir que sí. Ahora un poco con otro tipo de discurso, pero México sigue haciendo la tarea sucia en Frontera Sur. Eso no lo podemos negar. Con otro, no se están vendiendo los recursos como se vendieron. Por eso aquí es muy importante, porque el presidente mexicano sí tiene como una de sus prioridades sus 3 proyectos, y una es la refinería en Dos Bocas, el incrementar el papel de Pemex, y ahí es donde va a haber tal vez el principal punto de detención. Y aquí también está la cuestión de la seguridad, porque ya muchos estadounidenses, muchos extranjeros están viendo y están poniendo el dedo en la llaga. Están diciendo, hay campos de exterminio en el estado de Tamaulipas, en Nuevo Laredo, en Reynosa, pasó lo de Camargo, está pasando todo lo que está pasando en la zona del Pacífico, en el estado de Jalisco, en el estado de Sinaloa, una y otra vez. Grupos paramilitares que se aparecen, y entonces por aquí va a haber esta presión. México va quizás decir, bueno, vamos a continuar siendo amigos, pero en el tema de la energía es donde está más complicado. ¿Qué podemos esperar? Pues, como siempre, bonitas palabras, como cuando vino la vicepresidenta Kamala Harris, pero hay que tener muy, muy en cuenta estos 2 puntos de tensión. El tema de la seguridad, mayor participación de los americanos que se va a dar, y el tema de la energía, donde realmente Estados Unidos sí puede presionar a México a la reconversión de energías limpias, y México no tiene esa capacidad y tiene energías sucias, tiene petróleo y gas natural, y ahí es donde el presidente no sé si tenga la convicción de hacer esto, porque no creo que esté en sus planes. Bien, gracias Guadalupe Correa Cabrera. Gracias. Y vamos ahora con Ricardo Ravelo. Ricardo, déjame ver aquí. Ricardo, pues sobre este mismo tema del diálogo de alto nivel México-Estados Unidos que está programado para el 8 de octubre. Muchos temas que se han comentado, Ricardo, en términos generales, los problemas de la cooperación o no en materia de seguridad, no agentes armados o no tanta presencia de agentes en México, de agentes de Estados Unidos, el asunto migratorio, el asunto energético, sobre el cual pone un gran acento Guadalupe. Pero ¿cómo ves que llegará? ¿De veras habrá confluencia de intereses, disparidad? ¿Impactará lo de estas reuniones internacionales que ha auspiciado el presidente López Obrador con personajes de izquierda latinoamericana? En fin, ¿cómo ves el tema, Ricardo? Mira, Julio, las palabras del canciller Marcelo Ebrard son bastante optimistas. Espero que sea un optimismo real y no un optimismo fingido. Él plantea que, bueno, finalmente en esta nueva reunión que van a tener el día 8, pues se dará por cerrado, bueno, de hecho ya lo está, ¿no? Pero se dará por concluida, por cancelada la iniciativa Mérida o Plan México, que como sabemos fue un proyecto, un acuerdo bilateral firmado en 2008 por George Bush y Felipe Calderón, que entre otras cosas pues consistió en un proyecto para enfrentar directamente al narcotráfico y a la delincuencia organizada, y bueno, vino todo aquello del apoyo económico, las armas para el ejército, para poder enfrentar este flagelo que en ese momento se veía como una amenaza a la seguridad nacional. Esto se pone fin, prácticamente se tienen que pues establecer nuevos acuerdos, un nuevo proyecto, que entiendo pues por la misma experiencia que se vivió en estos 12 años, una experiencia totalmente fallida, pues bueno, yo creo que no tienen la intención ambos países de volver de retomar un proyecto que fracasó, sino que bueno, la idea es intentar nuevas opciones, ver otros caminos,
y llegar a un acuerdo para poder trabajar en materia de seguridad. Yo creo que este punto es sumamente importante, porque en efecto, si analizamos lo ocurrido de 2008 a la fecha, pues realmente las cosas se agravaron. Yo siempre he dicho que lo primero que le tenemos que preguntar a Felipe Calderón es qué fue lo que combatió durante 6 años, porque lejos de combatir realmente, de asestar golpes duros y contundentes al crimen organizado, pues se internacionalizó. Los cárteles se asociaron unos con otros, empezaron a mirar hacia América Latina, donde se asociaron con otras organizaciones criminales, y no solamente América Latina, sino el mundo entero. Y esto obviamente se agravó a tal grado que es el resultado de la crisis actual de seguridad que enfrenta el país y que obviamente no se ve cómo se va a resolver. Ahora, ¿qué trajo como consecuencia la iniciativa Mérida? Pues bueno, se está planteando el grave problema del aumento de la drogadicción en ambos países, ¿no? El consumo de droga ha aumentado muchísimo. Esto evidentemente da cuenta de que hay una oferta o sobreoferta en ambos mercados. Lo mismo el tráfico de armas, ¿no? La violencia en México pues ha disparado, yo creo que a niveles todavía mayores de los que se vivían en los años anteriores, con momentos muy esporádicos de equilibrio y de tranquilidad, porque bueno, de buenas a primeras sobrevienen matanzas y ruedan cabezas y ejecutan, como dice Guadalupe, a migrantes en Tamaulipas, que hoy, bueno, es una zona de excepción. Y todo esto, obviamente, ambos países lo tienen que trabajar, dice Marcelo Ebrard, mediante el respeto mutuo y el respeto a la soberanía de cada país. Bueno, esto yo también lo pongo en duda, porque respeto mutuo nunca ha habido. Estados Unidos siempre se ha metido a la hora que ha querido al territorio y ha impuesto sus condiciones. Se sabe que, bueno, la DEA ahora opera con ciertas limitaciones. No sé si esto va a continuar o no, dado el nivel de crisis que enfrenta el país. Y en el tema migratorio, pues veo que no lo están incluyendo en la agenda de seguridad, sino es una agenda totalmente diferente, la migratoria, que se discute por separado, no como parte de un paquete integral que también se tiene que resolver y se tienen que sentar ahí pues los acuerdos a los que lleguen, como dice Guadalupe, y vuelvo a coincidir con ella, mientras no se ejecute el proyecto de inversión en la región y se empiece a tratar el problema con otras medidas, pues México seguirá haciendo la tarea de contención, con todos los riesgos que hemos analizado aquí, de exceso de fuerza, de violación a derechos humanos, etcétera, ¿no? Ahora, bueno, hay una propuesta de México de poder dar asilo o cabida a algunos cuantos miles de migrantes haitianos, que son los que se vinieron en avalancha al territorio y sobre todo al norte del país. A otros los están repatriando de acuerdo con lo que han determinado, porque es una repatriación voluntaria. Pero bueno, México sigue haciendo la tarea sucia en este sentido. ¿Hasta cuándo y hasta dónde? No lo sabemos, pero bueno, no es una medida que pueda resultar exitosa, no lo es por donde se le vea el país, el gobierno queda bajo cuestionamiento nacional e internacional, y me parece que la salida va a ser realmente la inversión, que es la propuesta que tiene México en este sentido. Aquí lo verdaderamente paradójico es que el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, tenga o tuvo tanta disposición financiera para invertir en Afganistán en un conflicto y no disponga de los fondos o no quiera disponer de los fondos para atender un problema verdaderamente grave que le afecta en su frontera y en su seguridad. Muy bien, gracias Ricardo Ravelo. Víctor Ronquillo, tu opinión sobre este tema, por favor, del diálogo de alto nivel México-Estados Unidos el próximo 8 de octubre. Y bueno, Víctor,
pues ver qué tanto hay la versión de que Estados Unidos estará molesto con México por una serie de declaraciones o de ser anfitrión de reuniones internacionales con personajes, ya incluso 2 senadores de Estados Unidos le reprochan al presidente de México el que no hubiera detenido en su momento al propio Nicolás Maduro con base en las acusaciones que le han hecho en Estados Unidos. En fin, ¿será una reunión en la que salgan las cosas bien o de verdad habrá cierta inconformidad o molestia de Estados Unidos, Víctor Ronquillo? Bueno, yo creo que lo primero que habría que decir es que el actual gobierno ha mostrado, por lo menos a nivel del discurso político, una posición radicalmente distinta a los anteriores gobiernos, ¿no? Y en el tema de la seguridad, de manera preponderante, ha quedado claro, ¿no? Esta ley sobre seguridad con la exigencia de que pues se informe cuántos agentes se encuentran en nuestro país, en dónde están actuando, en fin, aunque esto esté a un nivel meramente de lo escrito y no cobre realidad en los hechos, porque no me parece posible, fue una posición inteligente. Lo otro es que más allá de las presiones que a lo largo de los últimos meses o desde enero para acá se han dado de manera creciente para que México o el actual gobierno de México continúe este proyecto con otro nombre quizá, pero de la guerra del narco, la posición de México, del gobierno mexicano, ha sido diferente en relación a ello, ¿no? Y esto me parece que preocupa mucho a un sector conservador, a un sector que ya lo hemos mencionado, pertenece al complejo militar industrial político de Estados Unidos, ¿no? Al sector más conservador y que lamentablemente tiene preponderancia política en este momento en el actual gobierno. Y lo digo porque al final de cuentas la línea de exigir una mayor seguridad y una estrategia, entre comillas, más sólida al gobierno mexicano, señalando que más del 35% del territorio de nuestro país está copado por el crimen organizado, proviene de esta actuación, lo mismo que ya lo mencionábamos la semana pasada, ¿no? El clasificar algún narco como uno de los más buscados, con un discurso pues que ya resulta anacrónico, ¿no? Uh-huh. Creo, por otra parte, que no hay la menor duda, y esto sí me parece pertinente señalarlo, que esta reunión efectivamente será al más alto nivel. Viene el propio secretario de Estado, viene el fiscal general de Estados Unidos y viene Mayorkas, ¿no? Que es el secretario de seguridad o el encargado de la principal agencia de seguridad de Estados Unidos. ¿Cuál puede ser la agenda de fondo de esta reunión? Me parece que sí, siempre estará presente el tema de los energéticos, por supuesto. Siempre estará también presente el tema del comercio. Lo preocupante es que precisamente estos temas están circunscritos a esta perspectiva de la seguridad por parte del gobierno de Estados Unidos. Esta es parte de su estrategia, ¿no? Establecer un control geopolítico a partir de un discurso securitario. Y un discurso securitario que también beneficia pues a una de sus bujías económicas, ¿no? Que no es ni más ni menos que la industria militar. ¿Cuáles podrían ser los temas? Yo me atrevería a decirlo, los temas que tendrían que tratarse y que tendrían que mirarse desde una perspectiva diferente para avanzar en un posible proyecto distinto en temas de seguridad, distinto al fracaso de la iniciativa Mérida, que lo que generó fue más violencia y fortaleció el tráfico de drogas y fortaleció a la economía criminal en el fondo. Incluida en esa economía criminal, por supuesto, que la industria armamentista. Bueno, tendría que tratarse, a mí me parece, el control fronterizo, ¿no? El verdadero control fronterizo. La frontera es un gran negocio por sí misma. ¿Cómo tratarla? ¿Cómo manejarla? ¿A quién conviene que siga siendo un terreno
en donde dominan las fuerzas de la economía del delito. Otro tema que me parece muy importante y que tendría que ser revisado y tratado desde una perspectiva diferente, tendría que ser sí con el poderío de la economía del delito y de ese suprapoder que vincula al poder político, al poder económico y al poder criminal, y que tiene un elemento determinante definitivo en la presencia de grupos paramilitares que en ocasiones sirven al mejor postor y muchas veces ese mejor postor es ese suprapoder. Lo otro, indudablemente el tema de la migración sí atraviesa y sí tiene que ser visto en uno de sus facetas, pues desde la perspectiva de la seguridad, porque el tráfico de indocumentados ha sido una constante y es un gran negocio, ¿no? Lo otro es esto que también les preocupa mucho en Estados Unidos, pero también tendría que empezarnos a preocupar a nosotros de acuerdo a lo que ocurre en algunas ciudades fronterizas como Tijuana y Ciudad Juárez. El aumento del consumo de fentanilo, ahora incluso a través de cápsulas. Esto es preocupante porque el fentanilo en sí mismo representa otro elemento importante en la economía del delito, del narcotráfico y de todo lo que puede generar su tráfico como un generador, por una parte, bueno, pues de muertes por sobredosis, de acuerdo a este discurso oficial, pero sí también como un foco de generador de violencia, ¿no? ¿Qué podemos esperar de esta reunión? Mira, yo quisiera esperar una nueva estrategia acorde con los tiempos en que vivimos, acorde con esta posición que por lo menos a nivel del discurso político tiene el actual gobierno, ¿no? Pero no hay duda también de que el tema de la seguridad, como lo mencionabas, Julio, lo dejabas ver en tu pregunta, es una forma también de presionar políticamente a un gobierno que de una manera o de otra forma parte de un eje de gobiernos progresistas en el continente americano, ¿no? Gracias, Víctor Ronquillo. Guadalupe Correa Cabrera. Guadalupe, también se han producido en estos días estas ceremonias de pedir perdón a ciertos pueblos originarios. En este caso sucedió en Sonora, donde se pidió perdón a los habitantes de la comunidad yaqui. Y bueno, esto se da como un acto de Estado de pedir perdón a nombre de lo que se haya hecho por otros gobiernos, pero más allá de la ceremonia, del espectáculo político, estuvo incluso el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas ahí, con todo lo que implica y genera especulaciones de columnistas y de articulistas y todo, pero Guadalupe, ¿qué pasa con la realidad de estos pueblos originarios que en muchos casos, como en el propio Sonora, son víctimas de asesinatos, de persecuciones en la defensa de sus recursos naturales? Guadalupe, por favor. Yo creo que es un tema muy importante, porque no solamente en México, pero ahorita en todo el mundo ha habido como un movimiento para la memoria histórica, para recuperarla y para pedir perdón, ¿no? Creo que toda esta cuestión también de los monumentos históricos, de tirar a aquellos que representan al imperio, al periodo colonial que pues hizo perder la vida de muchos miembros de estas comunidades originarias, me parece que es una cuestión interesante, pero interesante en el sentido de que, bueno, creo que para hacer una verdadera justicia transicional se debe reconocer la falta, pero también para hacer justicia transicional, realmente lo que tenemos que hacer es retribuir lo que, o sea, realmente lograr que este abuso de estos pueblos originarios transcienda y que haya una posibilidad de desarrollo, una posibilidad de recuperar lo perdido. Y no creo que esto se esté haciendo en muchas partes del mundo. Esta idea de recuperar, de escuchar las demandas de los pueblos originarios, muchas veces me da la impresión de que algunos gobiernos lo usan para lavarse las manos, para sacarse una foto, para
también a veces, muchas veces, para usarlo como una herramienta electorera, para que los pueblos originarios, los miembros de estos pueblos originarios digan y tengan una esperanza. Ahora me pidieron perdón, pero cuando, por ejemplo, un marido golpeador, y no digo, y no quiero decir, porque estamos hablando de cuestiones históricas, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando un marido golpeador le pega a su esposa y luego le pide perdón, pues es no volverle a pegar, pero muchas veces todo esto continúa. Y entonces recuerdo mucho, y esto me hace pensar en lo que dices. ¿Qué se está haciendo realmente en estas comunidades donde se está asesinando a líderes activistas que están en la defensa de sus recursos, de sus tierras, y que no pasa nada? Y entonces los gobiernos y los gobiernos mundiales se lavan las manos y muchas veces utilizan estas representaciones, este perdón, para otro tipo de cosas. Y algo todavía mucho más complicado es que, por ejemplo, lo que pasa en la Patagonia Argentina, y esto es muy interesante, y bueno, esto a veces lleva críticas a los que a veces criticamos este tipo de cuestiones, ¿no? Y muchas veces se utiliza estas deudas históricas por otros actores muy poderosos que también quieren tomar un papel importante en esas tierras, ¿no? Habría que entender muy bien y habría que enfocarnos en cómo se pide perdón. ¿Se pide perdón para qué? Para poder hacer que toda esta falla de tantos años, que no necesariamente quienes están pidiendo perdón lo están haciendo porque ellos cometieron el abuso, pero sí que desde ahora, cuando se pide perdón, se van a tomar acciones para que estas comunidades ya no sigan sufriendo. Me parece importante que se pida perdón, pero al mismo tiempo, y esta es la parte más pequeña, pedir un perdón, pero que se establezcan programas para poder favorecer el desarrollo y la seguridad de esta región. Esto es fundamental. Creo que si nos quedamos en el perdón, en la foto, en los personajes, en el símbolo, creo que es más, hasta es contraproducente si no hay si no hay acciones concretas para promover el desarrollo y la seguridad de estos pueblos. ¿Por qué? Porque sería solamente aprovecharse de estas luchas, aprovecharse de esta tragedia. ¿Para qué? Para tener votos. ¿Para qué? Para lavarse las manos, para desviar la atención de otros temas que están haciendo que estas comunidades sufran. Esto muy, muy en particular en el caso de Sonora. La presencia de litio, los problemas con el agua, estos problemas que generan también desplazamientos de territorios son muy importantes, y pedir perdón en esos espacios donde no se resuelven los problemas no sirve de nada. Bien, gracias por estas reflexiones, Guadalupe. Ricardo Ravelo, ¿qué piensas de este tema de las peticiones de disculpas a los pueblos originarios, pero la realidad tan difícil en la que viven estos pueblos originarios, cercados, amenazados, violentados por grupos caciquiles, por grupos extranjeros, empresariales incluso, ¿Y qué sucede con estos pueblos en defensa de sus derechos y de sus recursos naturales? Por favor, Ricardo. Mira, es un elemento simbólico, ¿no? Porque en realidad el perdón, desde mi punto de vista, no sirve absolutamente para nada. Es más, puede ser un instrumento manipulador, que se lleve a un extremo que incluso se vuelva hasta político. ¿Qué pasó por ahí? ¿Se ha ido? Ricardo, ¿nos escuchas, Ricardo? Yo creo que se está yendo el internet con Ricardo Ravelo, debe estar por regresar. Estamos hablando de este tema, de lo que implican esos perdones, que bueno, desde luego son ceremonias muy interesantes en cuanto fijan una postura oficial contra violaciones, agresiones, afectaciones a determinados pueblos originarios, pero bueno, mientras regresa Ricardo Ravelo, Víctor, ¿nos haces favor de darnos tu comentario sobre este mismo tema, Víctor, por favor? Sí, con mucho gusto, Julio. Bueno, creo que hay tres aspectos que a mí me gustaría colocar sobre la mesa, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con lo que podemos considerar la más terrible expresión de este capitalismo de saqueo, de esta forma
de colonialismo que vivimos en la época de lo que podemos considerar el capitalismo neoliberal. Y no hay duda de que este capitalismo de saqueo, este colonialismo, ha colocado a las comunidades de los pueblos originarios de nuestro país en una situación de extrema desesperación. Por una parte, encontramos como expresión de esta forma de colonialismo los megaproyectos, ¿no? Que se encuentran en todo el país, que tienen una presencia definida en el sur por agroindustrias, por megaproyectos, que tienen en el norte del país expresiones que tenemos que considerar parte de esta forma de neocolonialismo que están dados que están en relación a lo que podemos considerar proyectos de megaturismo, pero también a la tala clandestina y que en ocasiones funciona para que en los bosques se siembren enervantes, ¿no? Estas son expresiones de este neocolonialismo, de este capitalismo de saqueo en el centro del país, hidroeléctricas, extracción de recursos naturales y obviamente la explotación de recursos hídricos. Todo esto a mí me parece que ha tenido como respuesta, y este es el segundo tema que quiero poner sobre la mesa, una importante organización de los pueblos originarios en México y en distintas regiones del mundo, ¿no? Estos pueblos originarios han resistido, se han constituido como un importante protagonista de la escena política y esto creo que no es una cosa menor. Me parece que estos pueblos originarios han encontrado canales de expresión para llevar adelante sus reclamos. Lo que ocurrió en 1994 con el zapatismo forma parte de esta geografía de una disidencia de color moreno. Y yo quisiera haber estado, y no he podido hacerlo, en los caracoles zapatistas para ver cómo opera esta nueva realidad autónoma política. Y trato el tercer tema que me parece importante señalar y que no se destacó en los medios o se destacó de una manera muy limitada. La propuesta de una reforma constitucional avalada por más de 650,000 firmas de personas pertenecientes a los pueblos originarios y a la extensa comunidad de afromexicanos en México. Esto me parece enormemente importante. Y platicando con quienes participaron en este proceso de construcción de esta propuesta de reforma constitucional, me hablaban ellos de que este es un proceso que se inició en el año 2019 con consultas en distintas comunidades, en distintos grupos, en distintas organizaciones. Ese proceso se vio interrumpido por la pandemia, pero luego continuó. Se aspiraba a manejar más de 1 millón de firmas, ¿no? Pero ¿qué es lo importante y lo sustancial? Yo les preguntaba a estas personas con las que conversé esta misma mañana sobre esta consulta, ¿no? Y me decían ellos que lo principal es que los pueblos originarios, las personas pertenecientes a los pueblos originarios, sean reconocidos como sujetos de derecho, no como sujetos tutelares. Algo que es muy importante, porque el ser reconocidos como sujetos de derecho los hace gestionar su propia vida, sus propios recursos, su propia lengua, y obviamente generar estrategias de resistencia avaladas por el Estado de Derecho en contra de estos procesos terribles a que en estos momentos se ven sometidos y amenazados por esta forma de nuevo colonialismo, ¿no? Procesos que a mí me parece que López Obrador ayer se quedó corto y se quedó limitado en su perspectiva histórica al hablar del exterminio ocurrido cuando el porfiriato. Lamentablemente, ahora, en estos días, sufrimos un exterminio y una
forma brutal de discriminación y de despojo en distintas regiones de nuestro país. Y para cerrar el comentario, Julio, yo quisiera mencionar lo siguiente, ¿no? Aludir a dos casos que me parecen representativos, emblemáticos de la realidad de los pueblos originarios en nuestro país, que sabemos todos es muy triste y les niega todos los derechos. Uno de estos casos es Ayotzinapa, ¿no? El caso Ayotzinapa, los 43 estudiantes pertenecían a pueblos originarios del estado de Guerrero y lamentablemente el caso ha sido poco esclarecido y precisamente por esta condición de pertenecer a una etnia, este crimen podría ser considerado como un crimen de lesa humanidad. Y el otro caso que lamentablemente también permanece en el olvido, pero que tenemos que insistir en que se esclarezca, es Acteal, Julio, ¿no? Y el caso Acteal nos muestra ahora ya con una realidad convulsa en el estado de Chiapas, cómo la presencia de grupos paramilitares vuelve a cobrar fuerza y cómo en estos momentos esos grupos paramilitares forman parte del crimen organizado, en ocasiones ligado, ya lo discutíamos aquí alguna vez, a los intereses caciquiles, ¿no? Bien, gracias, Víctor Ronquillo. Bueno, pues son las 3 de la tarde con 1 minuto, ya estamos en la parte... bueno, ya está de regreso Ricardo. Ricardo, te iba a brincar, iba a aplicar la censuradora, pero no, regresamos ahorita, Ricardo, con ese tema que faltó tu opinión, porque estábamos encarrerados, pero se cortó la transmisión. Ricardo, sobre este tema, por favor. Sí, bueno, decía brevemente, que esto es un acto simbólico, el perdón, llevando el tema a la conciencia del ser humano, pues el perdón solamente le sirve a quien lo otorga, ¿no? Pero bueno, hay tantos agravios en el país, no solamente de grupos de etnias, como en el caso del pueblo yaqui en Sonora, hay tantos agravios en el país, no solamente, digamos, de esta época, ¿no? Sino anteriores, que en realidad, si el objetivo es pedir perdón, bueno, el gobierno de la Cuarta Transformación tendría que hacer una agenda para dedicar un programa de gobierno específicamente a pedir perdón a todo el pueblo de México. Ahora, insisto que si esto no es un trabajo de conciencia, si es un trabajo meramente del pensamiento, pues no sirve absolutamente de nada, porque realmente el perdón se otorga desde el corazón, no desde el pensamiento, y es un acto de conciencia, donde el principal punto es perdonar, es liberarse de una carga y al mismo tiempo no repetir los mismos errores. Eso implica un cambio en la conciencia, un cambio en el ser, un cambio interior, donde ya hubo un trabajo interior a fondo y donde realmente estamos conscientes de que cometimos un error o muchos errores. Entonces, si eso no ocurre a nivel del corazón, pues se queda en el pensamiento y realmente el pensamiento ahí es muy limitado, no sirve absolutamente para esa parte tan importante que es la conciencia del individuo. Ahora, como acto simbólico, me parece interesante, ¿no? Pedir perdón, y bueno, si los pueblos lo otorgan, pues qué bueno, ¿no? Ahí puede haber algún fin, digamos, del sentimiento, del sufrimiento, del coraje, del odio, que eso tampoco es de un día para otro. El perdón, bueno, lleva un proceso de asimilación, de aceptación, y bueno, como ocurre en las parejas cuando se confrontan, ¿no? Cuando se confrontan muy fuerte y finalmente se piden perdón, algo queda ahí, quedan los restos de aquel conflicto que bueno, tendrá que solamente el transcurso del tiempo dirá si realmente hubo o no un perdón de fondo. Ahora, me parece que, y en esto coincido con lo que decía Guadalupe, que si realmente no hay justicia, como lo menciona ahorita Víctor con el caso de Ayotzinapa, pues bueno, no basta pedir perdón, no creo que alcance. No creo que alcance y estas víctimas de tantos agravios manden sus temas al tiempo, manden sus temas a la red del olvido,
pues es complicado, porque siempre va a haber un pendiente ahí que atender, y creo que ahí entra la parte de la justicia. Si no hay justicia, pues creo que el perdón se quedaría un poco como corto en ese sentido. Entonces, bueno, lo que pasó ayer en el pueblo yaqui, pues es un buen, digamos, una buena actitud del presidente de mostrar un lado humano. Esperemos que esto no se vuelva politiquería y se pase realmente de un tema bastante serio como es el perdón a un tema político. Bien, muchas gracias, Ricardo Ravelo. Son las 3 de la tarde con 5 minutos, así es que realmente pues ya estamos cerrando esta mesa. Guadalupe Correa Cabrera, muchas gracias, buenas tardes, y si quieres agregar algo, tenemos todavía un minutito para cada uno de los participantes, Guadalupe. Sí, quiero agregar una cosa, también un poco sobre esto y sobre lo que dijo Víctor Ronquillo, ¿no? Es esta, de alguna forma, también idealización del tema y el mal uso del tema. Yo creo que hay que poner esto sobre la mesa también cuando uno habla sobre estos temas tan delicados, como por ejemplo lo que han sido las autonomías, como se han entendido en México, y los verdaderos resultados de estas autonomías. Víctor habló de los caracoles. Y creo que sería muy conveniente que no solamente Víctor, pero que todos nosotros pudiéramos hacer una evaluación y que el gobierno pueda hacer una evaluación, no el gobierno, como sociedad hacer una evaluación, estos liderazgos también de ciertos grupos y ver qué se ha logrado con esas autonomías, aunque realmente es una cuestión muy compleja porque qué es lo bueno, qué es el desarrollo para los pueblos, entiendo la discusión, pero sí he hablado con una serie de personas que viven en el estado de Chiapas y que han visto el desarrollo, la situación de pobreza, de miseria, de inseguridad en los caracoles y en una falta de desarrollo en aquellos territorios que lucharon por su autonomía y que han luchado por sus derechos. Y creo que aquí los liderazgos también han jugado un papel muy importante y no necesariamente el mejor papel, porque una cosa es presentarte como una autoridad, como un líder de los pueblos originarios, tomar ese estandarte en tus manos y realmente seguirte poniendo y yo sé que va a haber muchas críticas con esto que estoy diciendo, ponerte un pasamontañas y ponerte una arma para decir yo estoy defendiendo mi tierra y que realmente no se haya hecho nada por la gente. Creo que no se debe esperar que haga algo por ti. Los pueblos deben también, como se expresó en esta mesa, ser sujetos no solamente, o sea, ser sujetos de derechos, no siempre tener que recibir por el abuso que se ha dado de manera sistemática históricamente de un paternalismo, el paternalismo que ha existido. Pero de todos modos, creo que habría que hacer una evaluación sobre lo que ha sido el zapatismo y sobre lo que se ha logrado para la mejor convivencia, el desarrollo y el bienestar de los pueblos indígenas en el sur. Guadalupe, pues muy interesante. Muchas gracias. Víctor Ronquillo, bueno, Ricardo Ravelo, es que cambiamos un poquito el orden, pero Ricardo Ravelo, buenas tardes, gracias por esta oportunidad, y si tienes algo que agregar, tenemos todavía un minutito. Déjenme ver, no está, bueno, pues vamos con Víctor Ronquillo. Víctor, muchas gracias y buenas tardes. El micrófono. Ahí estamos. Ya está ahí. Sí, adelante, Víctor. No, bueno, solamente señalar que no, mira, a mí me parece que no, cuando yo decía que tendría ganas de estar en los caracoles, no es para fiscalizar nada, es con el ánimo de hacer periodismo, ¿no? Creo que es lo que nos toca. Por otro lado, creo que hay un proceso de autogestión muy interesante en Michoacán y en otras regiones del país que ha dado resultados muy importantes en Michoacán en términos políticos, en términos de resistencia, en términos de transformación cultural. Y no, yo me opondría radicalmente a que fueran fiscalizados
los movimientos autónomos de los pueblos originarios. Esto violaría precisamente esto que es sustancial en esta propuesta de reforma constitucional, que es considerarlos sujetos de derecho. Pero bueno, ya habrá ocasión en que discutamos a fondo estos temas, mi querido Julio. Por lo pronto, pues me despido de Guadalupe, de Ricardo, de Julio, y obviamente pues del público que siempre se toma la molestia de escucharnos a la hora de la comida, y a lo mejor pues no sé, si hacer un poquito de corajes, ¿no? Pero bueno, un abrazo para todos ustedes. Órale, Víctor, gracias. Ricardo Ravelo, gracias y buenas tardes. Gracias, Julio. Yo nada más cerraría con el hecho de que, bueno, independientemente de los temas del pasado, creo que el presente de México es bastante preocupante, y una manera de pedir perdón, si es que esto realmente tiene algún efecto, es realmente devolverle la paz, la tranquilidad a muchos pueblos de México que hoy están sufriendo violencia, desplazamiento, hambre, inseguridad, terror, sufrimiento. Esa es hacer justicia ahí donde hace falta. Esa es la mejor forma de pedir perdón. Pues muchas gracias a los tres por esta mesa del jueves 30 de septiembre de 2021, así es que espero que nos veamos el próximo jueves. Gracias y hasta luego. Saludos, Guadalupe, saludos, Víctor. Saludos, Ricardo. Hasta luego. Víctor, Julio, hasta luego. Julio. Hasta luego. Hasta luego. A los tres.